Denunciamos, no perverso, nuestra espada es la verdad para combatir tanta maldad. El golpeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de lesión, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar, por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real. La mentira puede ser mortal. Las calles de la vida y libertad de centena. Un derecho que se defiende, no es un esquema. Es la voz que resuena en cada corazón. La llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente. Un poder que se siente, que se hace presente. Es romper las cadenas de la opresión. Escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar. Sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar. Es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano. En cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación. Es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta tu voz, alza tu bandera. La libertad es nuestra fuerza verdadera. En la diversidad que encontramos nuestra unidad. Porque juntos en libertad alcanzamos la verdad. Desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real. La mentira puede ser mortal. Hey, buenas noches, bienvenidos una noche más al Calaverso, donde la verdad no tiene miedo. Bueno, pónganse cómodos, vamos a tener un programa también de charla hoy, a ver qué es lo que sale. Bueno, para empezar voy presentando como siempre a mis compañeritos de viñeta. Ahora sí, desde la Blanca Mérida, señor Luis, buenas noches, bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí vamos a darle en este lunes de Semana Santa. A ver qué noticias nos traes de dónde ahora, de Ruanda. ¿Existe? Ruanda. No, hoy traigo de Pipolandia. No, ¿verdad? También. También. Con mucho cariño, ¿eh? Fíjese. Con mucho cariño. Bueno, y ahora sí, desde Ciudad Vallés, señor Antonio, bienvenido, buenas noches. Hola chicos, buenas noches, muy contento de estar otro lunes más aquí con los compañeros, con los camaradas, se oye muy feo.
Eso no va, güey. Con los compañeros Iván y con Luis. Y pues bueno, pues aquí vamos a tratar de dar un programa pues ameno y que les guste y sobre todo que participen todos los que están por ahí en el chat, que nos den sus opiniones. Sí, bueno, está relajado porque en cuanto a vapeo no hemos tenido mucho movimiento. O sea, ha Bendito sea habido Dios. En México. en México, bueno, España está un poco movido, ya sabes, la semana pasada levantaba la voz los de la Unión Europea, y yo voy a decir insultando, sí, básicamente diciendo al Ministerio de Sanidad que no sean cínicos, que muestren las pruebas en las que se están basando. Estuvo muy bueno, realmente estuvo bastante bien eso, ¿eh? ¿Cómo era? CNMC, sí, ¿verdad? Sí, Pues sí, creo que sí. no me acuerdo las siglas, creo que era CNMCT, según yo. ¿Qué quiere decir? El consejo, yo qué sé, a ver, déjame Nacional de buscarlo. Control del Tabaco, CNCT, ¿no? No, este es del mercadeo, del mercado y de... Sí, es de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, pero estuvo interesante porque les pidieron al Salud que les mandara sus papeles donde certifican lo que dicen, ¿no? Exactamente, es CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sí, competitividad. Sí, fíjate que está interesante porque ahí la sugerencia que les dimos igual a los españoles que hablamos, los que mandamos mensaje por ahí, pues es que también presenten sus pruebas, o sea, para que los de esta comisión tengan las armas cuando los otros güeyes les manden las otras, les digan, no, sí, güey, pero acá están estas, cabrón, ¿qué onda? Si ¿Por qué nada más me enseñas las tuyas y no me enseñas estas, güey? Si las armas ya le dijeron que están medio pendejos que prueben algo, porque por mientras esto parece puro prejuicio y cabildeo. Sí. A ver, pero explíquenme una cosa y así sirve que los que están en el chat también, los que nos vayan a escuchar, vayan entendiendo. Yo lo que entiendo es que eso fue un decreto por los huevos del Ministerio de Salud. No pasa por Parlamento, no pasa por Congreso. Pero, ¿quién es este consejo? ¿Es una fracción del Parlamento o qué es? Ahora te digo exactamente. Bueno, es que básicamente, es que estuvo buenísimo, porque básicamente le dice lo que acabas de decir, que por Real Decreto mis huevos, que parece una república bananera, que ni a eso llegaban las repúblicas bananeras. Es por mis tanates, ¿no? Nada de que pasa por legisladores. Y que cómo era posible que en otros países no estuvieran con lo de los sabores, y ahí sí, estuvieran quitando sabores, porque sí, eso ya están pensándolo en grande hacerlo, y aparte lo de los impuestos. Básicamente lo que me dice San Google es organismo que promueve y preserva el buen funcionamiento de todos los mercados e interés de los consumidores y las empresas. Organismo público con personalidad jurídica propia, independientemente del gobierno y sometido a control parlamentario. Pero sigue siendo un ente público, o sea, es autónomo, pero depende del erario. Como el INE. No, ¿verdad? No digas. En teoría debería ser el INE, ¿no? Y todos los organismos que eliminaron los de Morena. Sí, no mames. Este año, como el IFT, el INAI. El INAI, sí. Lo bueno es la llamada de atención, que le digan, ya bájale un poquito, porque en algunas cosas pudieras tener razón, pero esto no pasa por un Real Decreto de ley, se tiene que hacer bajo una ley. Ya llegó el famosísimo Jax. Llegando tarde, Jax. Pero no. Mira, llegó el presidente Jax. No, este no es el presidente Jax, ¿verdad? Por eso, entonces es un organismo público, pero es autónomo. Sí. Y bueno, me queda claro que es autónomo porque si no estaría alineado, ¿no? Claro. Pero sí hace falta. Digo, es que es bueno saber que existe eso allá. Aquí existían, ya no. Porque aquí no, dice. Que ahora ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos es autónoma. Y efectivamente ni el Poder Judicial va a ser autónomo, ¿no? ¿Te acuerdas que hace ya algunos programas, creo que comenté yo, en uno de esos viajes que hago, iba yo con un compañero y íbamos hablando de esto, ¿no? De que ya se iban a cargar el Poder Judicial y los derechos y demás. Y me decía el compañero, dice, ¿y de qué sirve que se los hayan cargado? Antes estaban, pero estaban solo de papel. No servía para una mierda. ¿Quién? O sea, por ejemplo... El Poder Judicial. ¿Quién estaba? O sea, la separación de poderes
Era de papel, a pesar de que había un ente ahí. No, mira, de hecho la Suprema Corte de Justicia estaba muy separada. O sea, independientemente de lo que fuera, los legisladores sí estaban cuadrados ya con la presidencia. Eso sí, tiene años. Incluso fue lo que platicó algún día, le tocó por ahí a Marquitos Telles, cuando le dijo al diputado de Puebla, precisamente, que pues que se pusieran las pilas. ¿No era este? No, al otro güey, ¿cómo se llama Marquitos Telles? Al que fue a ver. Sí, federal. ¿Cómo se llama este güey? No me acuerdo. Sí sé quién dices, pero no me acuerdo. Barroso, y le dijo Barroso, no, mira, yo no puedo ir en contra de Gatell. O sea, ¿cómo no, pendejo? Pues si tú eres un poder independiente, en teoría deberían tener su propia conciencia. O sea, cada diputado debe votar bajo su propia conciencia. Pero pues están votando conforme al partido. ¿En contra de quién? O sea, sí, o sea, que deben tener su voto personal. No, ¿él no puede ir en contra de quién dijiste? No debería de ir en contra del poder ejecutivo, del poder ejecutivo. No, pero ¿qué dijo él? Que él no podía estar en contra de Gatell. ¿De quién? De Gatell, en aquel tiempo. ¿Quién es? Bueno, en aquel tiempo era alguien todavía. En aquel tiempo era el que estaba dando la instrucción de que todos votaran en contra del vapeo. O sea, y dice que él no podía ir en contra porque venía la orden de arriba. Entonces, ¿dónde queda la autonomía de los poderes? Claro, pero, sin embargo, el Poder Judicial votó como inconstitucional la prohibición en aquel tiempo. Porque son tres poderes. Son tres poderes. Arriba son tres poderes. Poderes iguales. O sea, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia tiene el mismo nivel que el presidente de la República. ¿Se lo dijo con todo el respeto y el cariño? Se lo dijo con todo el respeto y el cariño. No, bueno, también hay que ser, siempre el Poder Legislativo, siempre la bancada del presidente en turno siempre votaba a favor. No debería de ser, güey. Eso es lo que siempre ha pasado. Pero, por ejemplo, yo sí recuerdo que así como a López Obrador, bueno, es que a López Obrador le tumbaron todo porque pues, todo era inconstitucional, cabrón, quiera o no. Pues sí. A Peña Nieto también le tumbaron varias. Por ejemplo, la de la Guardia Nacional, que quería la ley de seguridad interna que quería hacer, que finalmente la hizo el pinche López Obrador. El problema es que al final pues, también involucran política, ¿no? Entonces, con uno fue inconstitucional y con el otro no. ¿Cómo está el y acuérdate lo que decía en campaña, que no iba a militarizar el país. No, sí, pero finalmente lo logró cuando ya obtuvieron la mayoría calificada. A la Guardia Nacional independiente de la Sedena, güey, cuando antes no se podía constitucionalmente. Pero ahora la Constitución para que no se pudiera. Ahora está peor porque ya no se dan abasto y contrata seguridad privada para que cuiden también. No, ahora está peor, porque ahora ya, aparte que hicieron eso, ya hicieron la modificación de la Constitución para que ya no pudiera quejarse ni el Poder Judicial, ni pudiera quitar alguna inconstitucionalidad. Eso es porque está más cabrón de todo. O sea, ya le dieron todas las armas para que ya no tengamos defensa de nada, ¿no? Contra el gobierno. Antes teníamos poco, ahora tenemos menos. Ahora tenemos menos. Así. Por eso digo que antes existía, digamos que en papel, pero no más hasta ahí. Pues es que pasemos a nuestro tema, güey. ¿Por qué no metieron la Constitución? Y lo decían los pinches legisladores de Morena abiertamente, porque la Corte había declarado inconstitucional la prohibición. Entonces vamos a meterlo en la Constitución, así de sencillo. O sea, no importa que en el deber ser o en la lógica sea inconstitucional y carece de toda proporcionalidad. Vendes tabaco, pero no puedes vender vapeo, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya me sacaron de onda los dos. Uno se fue y el otro... Aquí estoy. Pues ahora recupera mi punto porque ya se me fue el hilo. ¿En qué me quedé? Del vapeo, güey. No, que ellos hicieron, o sea, lo que hicieron es meterlo en la Constitución. Sí, pues, o sea, pues, lo cuadraron en la Constitución para que no fuera inconstitucional, o sea, no deja de ser una mamada, pero sí. Como en la Constitución ellos creen que ya con eso. Pues sí, como si las palabras de la Constitución, como si la Constitución fuera a prohibir algo realmente.
Y como dices tú, el problema es que ya no, ahí ya no puede entrar una controversia constitucional, ni Nada. puede ser declarado inconstitucional porque hicieron otro artículo que lo impide, ¿no? Sí, sí, o sea, cada vez van cerrando las puertas a que haya menos disidencia. Ahorita, por ejemplo, los jueces que nos explicaban muy claro, ¿no? O sea, el juez disidente, el juez que vote, por ejemplo, tú vas a levantar un amparo y el juez te da la razón a ti, pero tu razón está en contra de Morena, del delito, no, en contra de Morena, del interés de Morena, pues simplemente al juez lo mandan a la famosa ¿cómo dice? La comisión de justicia o comisión de a los que van a revisar y lo pueden correr los despachos. Entonces los jueces no se van a querer jugar el pellejo por defenderte a ti. Entonces, o sea, ya estamos totalmente desarmados realmente. O sea, Es que el amparo es para defender es para defender al ciudadano de los actos de autoridad. es correcto. Entonces ya no va a ser ni mal. Se supone. Ya no va a haber manera de defenderte. O sea, y si un juez se pone en contra de ellos, pues los tumban, lo quitan. Van a tener toda la posibilidad. También ahora se dijo algo, o algo leí, que había gente que se había postulado sin conocimiento. Poquitos. No, sin conocimiento y siendo criminales aparte. No, o sea, sin conocimiento que ellos habían presentado. Ah, sin saber que... Sí, eso también pasó. Es que sin conocimiento ya sabemos que no tiene. Eso yo no lo oí. Sí, salió un cuate que dijo que él llevó sus papeles, pero que no alcanzó de integrar el expediente y ya pues, pensó que ya no había ni entrado, y cuando se dio cuenta ya había quedado calificado y puesto. Y de otros güeyes que ni siquiera los localizan, güey. Sí. Está canijo. A ver, déjame ver. Y están diciendo que en muchos que habían quedado muy formales, de que en todos los distritos iban a quedar al menos 2 personas, o sea, 2 candidatos a jueces, no sé si sean federales o estatales, o no sé cómo se llama esa parte, pero iban a quedar 2 candidatos al menos de cada una de las federal. Sí, para juez federal, pero tenían que quedar 2 por parte del legislativo, 2 por parte del ejecutivo y 2 por parte de la Suprema Corte de Justicia. Y hay lugares, en varios lugares del país, donde solamente hay del legislativo o del ejecutivo, pero no hay del judicial. Entonces ya tienen ganado en esos lugares esas fuerzas ya sus jueces. Creo que en Tehuacán, Puebla, creo que va a ser eso, algo así. Ahí es la ley del más fuerte, güey. Ahí sí está cañón. Ahí sí. La ley de la jungla, güey. Ahí no hay jueces, güey. Sí, está muy cañón, está muy tremendo. Bueno, voy con una notita mientras de Ruanda. El 11 de abril de Reino Unido. Mira. Una serie de acciones coercitivas en todo el país ha resultado en la incautación de miles de vapeadores ilegales, lo que pone de relieve la preocupación constante por las ventas no reguladas y el acceso a menores. En Southend, sí creo que lo leí bien, se encontraron más de 1.000 vapeadores desechables ilícitos ocultos en huecos de techos y paredes durante redadas en 3 tiendas de conveniencia. En Stoke-on-Trent, un comerciante evitó la cárcel tras vender un vapeador con el triple del límite legal de nicotina a 2 jóvenes de 15 años durante una operación de la Oficina de Normas Comerciales. Mientras tanto, una ofensiva nacional de 3 semanas contra la delincuencia callejera resultó en la confiscación de 8.000 vapeadores ilegales de barberías y otros negocios con grandes volúmenes de caja. Sí. Pero bueno, fíjate, está combatiendo la delincuencia y que agarren esos cuates que le están vendiendo a menores. Yo estoy totalmente de acuerdo, que los agarren, pero ya con una normativa. O sea, aquí hay una normativa, o sea, a ti como adulto no te van a parar en la calle, ni te van a decir qué estás consumiendo, ni te van a quitar tu equipo, ni te van a tratar desde... O sea, te van a... En el caso de allá, pues, oye, pues si le vendes... Pero está bien, porque aquí lo que mencionas son menores. Sí, claro, estás hablando de protegiendo a la juventud, pues, está bien, correcto. Porque, a ver, volvemos otra vez a la base. El problema no es el producto, el problema es la comercialización y el marketing del mismo. Digo, si bien no me gusta ni me agrada, recalco que el producto no es el problema.
Sí, no, es un hecho. Pero también, ¿qué podríamos hacer contra eso? Regular, O sea, sí, va, yo sé que o sea, regulando mira, tú para evitar regulas, el acceso, tú regulas y automáticamente, no dije que se va a extinguir pero el Inglaterra está mercado negro. regulado, por ejemplo, este caso. Sí, allá está, bueno, pero si te fijas es el mercado. O sea, a ver, Iván, mil vapeadores, o sea, no. 8,000. 8,000, bueno, 8,000, bueno, Por un 8,000 lado 1,000 y vapeadores. por Pues otro. tiene Luis allá atrás, allá en el mueble que tiene ahí, tiene 8,000 vapeadores. No, tampoco. Son 7,500. Pues ahí ya ves, güey, casi. Sí, o sea, no manches, eso es una Pero sí, pero cantidad. son más de 2, güey, así es que no. Sí, ya no digas, güey, porque si son más de 2, cuidado, cabrón. No, si son más de 2, estás libre, güey. Sí, por eso, sí, Tienes hasta 2, güey. sí, de 1 a 2 nada más. Pero pues bueno. Pero regular sensatamente, güey, porque prohíbes sabores, limitas el contenido, limitas nicotina, limitas un chingo de cosas que orillan a que existe un mercado negro, güey. Entonces, si tú regulas y legislas tan estricto como siempre lo quieren pintar, güey, pues va a valer madre, va a seguir existiendo el mercado negro a lo bestia, güey. Sí, o sea, el mercado negro nunca va a dejar de existir, de ninguna manera, pero a final de cuentas se puede reducir, que esa es la idea, ¿verdad? Tú, como dijo un día Clive Bates, dijo, si tú creas el vapeo más atractivo, más accesible, que evite más. Se me olvidó otro detonante para que existe el mercado negro, los impuestos, güey, que venimos a ver. Y los impuestos, obviamente, el precio que le vayas a dar al producto. Si tú pones todas esas, las coincides, por eso algún día dijimos, antes de que prohibieran, que realmente en México teníamos una muy buena oportunidad con todo lo que sabemos usuarios y a nivel general, de todo lo que sucede en el mundo, tendríamos chance de hacer una legislación hermosísima para el vapeo. O sea, porque podríamos, por ejemplo, migrar a las personas que estén con desechables, irlos poco a poco migrando a sistemas ecológicamente mejores como son los rellenables recargables. Podríamos evitar el consumo de menores de edad con las tiendas especializadas vendiendo los productos, obviamente con una buenas acciones. Es que ese es el punto, ¿no? Lo que también se platicaba, que en Inglaterra en un momento apostaron por licencias especializadas para la tienda, y a quien incumpla la norma o la ley, sabes que te la retiro y multa. Claro, y eso está correcto, y es lo que te digo, o sea, mientras hay un orden, pues puede haber un control. No va a dejar de existir el mercado negro, pero va a ser mucho menor. O sea, va a ser un mercado negro de que, así como las drogas, o sea, si tú regularas la marihuana, pues dejaría de haber güey escondiéndose en el patio de atrás consumiendo marihuana. La consumieran aquí. ¿Dónde, Toño? Bueno, y eso ya no se esconde, sí es cierto, ya no les hace nada. Pues, dile a tu amiga la Presi que debe de echar buenos churros en las mañanas para soltar eso que dicen las mañaneras. De repente, como oigo por ahí, parece católica y apostólica. ¿Qué pasó? No metas a esa señora por eso, esa es judía. Déjalas. Hablando que estamos en Semana Santa, güey. Sí, no. Sí, por ahí por ejemplo, en el escenario del mundo de fantasía de Toño, el mismo mercado negro sería denunciado por las mismas personas que están cumpliendo con la norma, güey. Correcto, así es, pues sí. Pero pues a veces un narco denunciando a otro, ¿no? No mames. No, definitivamente. Fíjate, hablando de detenciones, güey. 11 de abril también en Singapur. ¿Alguien sabe dónde está Singapur? Claro. Sí. Bueno, no es un país raro. El Ministerio de Salud y Autoridad de Ciencias de la Salud informaron sobre las medidas de control implementadas en el 2024, observando un aumento significativo en las infracciones relacionadas con los cigarrillos electrónicos. Solo en el segundo trimestre se detectó que 2.530 personas usaban o estaban en posesión de cigarrillos electrónicos, lo que representa un aumento del 30% con respecto al trimestre anterior. Entre los detenidos, aproximadamente 690 eran estudiantes.
la posesión de estos productos de vapeo sigue siendo ilegal en Singapur. Pero bueno, aquí también es medio alarmante, ¿no? Porque dice, bueno, 690 de 2.530 eran estudiantes, bueno, va, pero ¿de qué grado? ¿De qué grado? Si no te dicen ahí. No, pero además, ¿qué pasa con el tabaco en Singapur? Me imagino que es Pues legal. totalmente legal, güey, Eso es como en lo, todos los lados. eso es lo que está de la chingada, ¿no? Eran estudiantes de postdoctorado, cabrón, se agarraron. Bueno, por la nueva ley, adultos son hasta 18, ¿no? ¿O cómo iba eso? No, hasta 30 creo que son, adultos son hasta después de los 30. Bueno. Después, antes son adolescentes. Hablando de eso, ya esta no la alivio, pero ahí va el chisme. En España estaban abogando para bajar la edad legal para poder votar a los 16, güey. Totalmente, eso es lo que da risa. Da igual, güey. O sea, de todas maneras ponen a quien quieren, güey, así es que. Tanto es la traza que ya no le cuadran los números, güey. Si quieren, güey. Tanto es la traza que ya ni los números les cuadran. Ya no les güey. cuadran, güey. No, ya. Bueno, voy a Filipinas también con el 14 de abril. Hoy, precisamente. La Oficina de Ingresos Internos, BIR por sus siglas, está intensificando las operaciones de cumplimiento para abordar. Oye, perdóname que te interrumpa, pero ahorita se me ocurrió y casi estoy seguro que así va a ser, cabrón. ¿Qué? ¿Qué mes nos estamos acercando? ¿Qué? ¿A qué mes nos estamos mayo. acercando? Al Día Internacional Mundial de No Fumar. Pero, sí, güey. Se me hace que ese día van a meter algún. Es cuando van a hacer todo el pedo. Pero espera, Toño, porque ya había. O sea, había una celebración en estos días, iban a hacer una campaña un mes. ¿No te acuerdas de la nota esa? Fue ya de hace rato. Pero no sé por qué presiento que ese día va a ser la ley secundaria. ¿Cómo estaba la nota esa? Pues ya ves que les encantan agarrar fechas así. Hay que preparar algo, parece. ¿Por qué era aniversario del control de gobierno del CMCT o qué era? Porque ves que en estos meses también había una especie de medio campaña de publicidad y todo esto. ¿Del convenio marco? Sí, creo que sí. Pero no me acuerdo. Dimos la nota ya hace, yo creo que un par de meses atrás. Hay que estar muy al pendiente, claro, porque sí, yo pienso que sí van a agarrar este mes para eso. No lo sé. En mayo. No lo sé. Tenemos un mes para. Tenemos un mes para organizar el megaplantón en el Zócalo. Va a ser como la apuesta del Congreso a favor de que van a lanzar a Andrea como presi después de que se vayan en Ñorongas. No, está cabrón. ¿Por qué se va a ir el Ñorongas? Pues acaba su mandato. ¿Ahí acaba? Ya. ¿Es por un año? En septiembre creo que hoy, no me acuerdo cuándo, lo que hoy, si fue septiembre o algo así. ¿Imaginas a ella como presidenta de la Cámara? No mames. No mames. No sé. Pues, porque además ya sea con el tiempo encima, se supone que tienen 6 meses. En junio se cumplen los 6 meses para alinear las leyes. Entonces están las apuestas con que unos dicen que en agosto la va a lanzar y otros dicen que no. Yo creo que no van a lanzar ni madres, pero bueno. Que al Andrea no creo, güey, está muy quemado. No, leyes. Las leyes. ¿Tú crees que para mayo no? Yo creo que no van a lanzar ni madres, güey. Yo se los dije desde el principio que lo van a dejar. ¿O crees tú también, a ver, tú crees que sí ha recibido, porque sí he visto mucha presión de parte de los, no solamente de los usuarios, sino del público en general? O sea, por ejemplo, veo en redes sociales y veo pues bastante negativa con la parte de la prohibición, O sea, ¿tú crees que se habrán percatado, si se han dado cuenta? Les vale madres eso. Les vale. A ver, yo no he ido a un Oxxo, güey, pero siguen vendiendo views. No, pero te vi. ¿No los volvieron a poner? No, ya no. Los hits, el Icos, sí. Yo vi bolsas apenas. Los sacos de nicotina. Los de nicotina sí. A mí me salen anuncios en YouTube del Views, güey. Yo acabo de comprar unas bolsitas de nicotina, pero no creo que las compré, cabrón. No, yo sí he visto apenas que fui al Oxxo. ¿Cuáles compraste? Ay, güey, no me acuerdo. No, pero no son las sí, no, son otras. Las Views. Velo. Sí, cierto, las compré también. Las Velo.
Para probarla, tú sabes, para probarla. No, a mí me sale, perdón, yo confundí. Me salen anuncios de Velo en YouTube. Pues es que básicamente los Oxxos hay de dos sopas, Velo o Zin. Sí, también No hay más marcas en el Oxxo. Icos o Views, güey. Que ahora dices que ya no hay Views. Digo, ahí que Habría ya que sabes, estar viendo si no aparecen de repente otra vez los Views ahí, güey. hay que ir viendo. Bueno, sigo con Singapur. No, ¿dónde me quedé? No, en Filipinas. La Oficina de Ingresos, BIR por sus siglas, está intensificando las operaciones de cumplimiento para abordar fuentes nuevas y existentes de evasión fiscal, particularmente las industrias del vapeo y el tabaco, según informes de los medios. No hay notas, te digo que ni en esta hay notas así decentes. Macao. Miento, quiero hacer una aclaración porque la reforma se publicó el 17 de enero, o sea, tienen hasta el 17 de junio. De junio, ¿ah? De julio. Ah, de julio. Se publicó el 17 de enero. Son 180, ¿no? 180 días. Cuéntale uno por uno. Pero qué bueno que me dices, ya ves que me habían platicado a mí que en mayo se vencía, pero no tienes toda la razón. Pero lo que sí es que en mayo sí se cumple lo que te digo. El 31. Y cada año han hecho una payasada, es más cuando se ponen los famosos. Pero ya no está el Gatell ni el López Obrador. ¿Quién sabe, man? Esperemos que no. Está muy en la línea. Para mí como que el tema no, ahorita lo dejaron por la paz después de publicar esta madre. Igual no lo dejaron tanto por la paz, pero tienen bastante cochinero por medias por ahora. Fíjate que ¿no crees tú que también puede haber tomado el papel la Claudia, sabiendo que es científica según esto? Y haber dicho, bueno, ya le voy a hacer su chingadera, pero ya ahí lo voy a dejar, o sea, hago la ley y ahí, como dices tú, Luis, y se queda ahí. O sea, hay que se quede, sin hacer las secundarias. Aunque no sé por qué, o no sé si alguien le ha preguntado, pero se han visto que en la mañanera hay gente que sí le ha estado insistiendo. Oiga, ¿y qué pasó con esta madre? Ya están haciendo las leyes, sí le siguen preguntando. Pero según yo, lo último que le preguntaron fue lo que estás diciendo tú. No, pero fue antes de que votaran siquiera la ley. No, ya sí, porque ya dijeron de las secundarias, digo. Ya están trabajando las secundarias, pero ajá. Sí, fue siempre muy esquiva. Pues no sé, yo creo que ustedes conocen mi postura, el quien impulsó esta prohibición, pero pues ya se verá. ¿No? Pues sí. Yo creo que los que ya tienen amparo ahorita, mientras no salgan leyes secundarias, van a seguir protegidos. Por eso se me hace raro se nos hizo raro que sacaran al Views del mercado. De hecho, ahorita entré a la página, por eso por eso me cayó en cuenta lo del 17 de enero. La página de Views viene un letrerote de que entró en vigor. El 17 de enero se publicó la ley y tienen cerrada su página. Dice, el 17 de enero se publicó a ver, se las pongo mejor. ¿Para qué se las platico? Así aparece la página. Hello, viewers. Viewers, ay, güey. Jewelers, bueno, los otros ya no. Viewers. Sí, acá son viewers. Léelo. Lo tengo que leer. El 17 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sanciona la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Entre otros productos, como marca responsable, detendremos nuestras ventas. Continuaremos haciendo todo lo posible para volver a vapear juntos. Mayor de 18, producto exclusivo para mayores de edad que contiene nicotina, la cual es adictiva.
Bueno, ahí por lo menos Levante la mano. altamente adictivo. Levante la mano el que es user aquí. Pues nadie. Órale, Toño, ¿no? Ahí tengo uno para probarlo. Sí, no. Acá está mi BIOS, mira. Pues yo incluso he vuelto al Dual. Estos días ando mucho con Dual. Sí, ahorita me regresé también a mis actualizadores para base libre. Mira, traigo 1, 2 Fíjate, y 3, por lo menos. mira, Toñito. Ah, está bonito ese. Me regresé a esto y ando vapeando fan de vainilla en ese que está poca más. Bueno, fan de vainilla no. Se llama Vainidream. Vainidrin, la chinga. ¿Y ese quién es? Eso, chico. Vainidrin. ¿Y qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué tiene esa madre? Eso es un fan de vainilla. Eso no quiere decir los ingredientes para no. Eso, chingada. No se lo vayan a copiar, güey. Claro. El desarrollo e intelecto y muchas pruebas. Eso, no, sí. Bueno, Macao. Macao está en Asia. No mames, ahora sí te la hijo de tu pinche madre. ¿Qué? Ahora Macao, güey. Sí, pero esto está peor porque esto es una sustancia que le gusta Mira, en cambio, a Toño. Es una sustancia de las que conoce Toño. dice comprar. Bueno, la oficina del secretario de Seguridad prácticamente ha finalizado un proyecto de ley para regular sustancias de vapeo. Según informes a la prensa, si bien los cigarrillos electrónicos ya están prohibidos, los legisladores han solicitado que se regulen sustancias específicas, como lo han hecho los países vecinos. Las autoridades están especialmente preocupadas por el etomidato. Una O sea, droga te que valió aún no... madre que estuviera yo presentando, te arrancaste con la pinche. Ah, es que no te estoy viendo, güey. Ah, ya va. Me callo porque no te estaba viendo. En cambio, estos güeyes sí están vendiendo. Sí están vendiendo, sí. Sí, pues tiene el amparo, güey, todavía está funcionando. Pero como tal, el IQOS sí es un producto de tabaco, ¿no? El IQOS, ¿no? Es un cigarro electrónico, güey. Pero no es un producto de tabaco. No, es un equipo electrónico. Bueno, los sticks, más bien, perdón. Sí. Esos serían los cigarrillos electrónicos, ¿no? No, pero el stick sí es un producto de tabaco, ¿no? Se llaman hits, no sticks. Oh, güey. Hits. bueno, va, ching. Ya me entendiste. Y tengo entendido que también los venden todavía en el Oxxo, ¿no? Pues sí, los deben de vender, su tabaco. No sé, voy a ver en el Oxxo, déjame ver a ver si venden. Bueno, entonces, ¿dónde iba? Que si bien los cigarrillos electrónicos están prohibidos, los legisladores han solicitado que regulen sustancias específicas como lo han hecho los países vecinos. Están especialmente preocupadas por el etomidato, una droga que aún no ha sido regulada en los convenios internacionales y que se encuentra cada vez más en los cigarrillos electrónicos. La Oficina Secretaria de Seguridad espera finalizar el proceso legislativo este mismo año. El etomidato no estaba relacionado con los vapeadores zombie estos de China, Toño. ¿El cual? Ah, sí, no, ese es una droga que se usa como anestésico para bebés. Que es lo que hemos dicho, que aparte es una droga súper segura, decían que era súper segurísima para los bebés. La ocupan los anestesiólogos de pediatría. Y la están ocupando pero eso no tiene nada que ver con el vapeo, cabrón. O sea, chingados, que ver. Pues Si lo ocupan o no lo ocupan, pues ya es pedo de ellos, nosotros ocupamos nicotina, cabrón. O sea, pues es lo mismo que las jeringas con heroína, cabrón. Pues, también se usa para penicilina y para 1000 cosas más, ¿verdad? O sea, no nada más para droga. Además que hacen las cosas sensacionalistas, ¿no? ¿Cómo se llama la droga? A ver, échamelo otra vez, ¿cómo se llama? Porque yo había leído algo bien interesante. ¿Cómo? Etomidato. Etomidato. Sí, está aquí, está en el PLM, güey. Anestésicos intravenosos.
Letomidato. Pues sigue platicando mientras en lo que... Bueno, De Macao, por favor, síguenos platicando de Macao. yo no sé dónde está Macao. Dijiste que en Asia, güey. En Asia sí, pero ¿qué parte de Asia? De hecho, según yo, me queda. Eso es Tailandia, ¿no? O por ahí cerca. Dice, fue un territorio portugués hasta 1999. Ahora sí, vamos a aprender geografía a la par que Sí. regulaciones vaporiles. Está. Sí, Por sí, Hong Kong, digamos que es otra península ahí. No es, según yo, no es país. Es como un territorio en disputa como Hong Kong. ¿Alguna vez lo fue? Eso es Macao. Está en China. Macao. Está en Sí. China. Ahí sí. De hecho, está ahí en el Golfo donde está el Shenzhen, ¿no? Ajá. Forma un triángulo con Hong Kong y Shenzhen. Sí. Fíjate, el letomidato, fíjate, no, hombre, es que de veras, a ver, lee la nota otra vez, güey, porque les voy a leer lo que es el letomidato. A ver, te leo la parte de Sí, letomidato. que están preocupados por eso, ¿no? ¿Están especialmente preocupados? No, a ver, no, espera. Los legisladores han solicitado que se regulen sustancias específicas, como lo han hecho países vecinos. Las autoridades están especialmente preocupadas por el letomidato, una droga que aún no está regulada en los convenios internacionales y que se encuentra cada vez más en los cigarrillos electrónicos. Cabrón. Cada vez más. Estos han escuchado la nota que leíamos. Así dinos qué es, Toño. Dice, es un anestésico carboxilado derivado del imidazol. Tiene un efecto hipnótico muy rápido, en 10 segundos, pero tiene una acción muy corta de 5 minutos. Además tiene propiedades anticonvulsionantes, protege los tejidos cerebrales del daño. Es para bebés, cabrón. O sea, tiene un efecto mínimo. Bueno, fíjate, dice aquí, suprime la función de la corteza adrenal al inhibir la producción celular adrenal, cortisol, etcétera, etcétera. La dosis única es de 0.3 miligramos por kilogramo. Por kilogramo de peso, cabrón. O sea, ¿cuánto necesitarías tú para realmente fregar a una persona de 100 kilos, cabrón? Pero dice aquí, inductor anestésico general para todos estos usos. Niños y lactantes mayores de 6 meses, prematuros, recién nacidos y lactantes menores de 6 meses, cabrón. No mames, güey. O sea, es una droga para bebés, cabrón. O sea, bueno, no es una droga, es un anestésico para inducir la anestesia porque no dura mucho. Es como para calmarlo rápido, le quitas todo el desmadre y ya después ya agregas lo que es la anestesia o lo que vayas a ocupar. Pero, o sea, nomás lo usan para bebés, cabrón. ¿Qué tanta pinche preocupación? Encontré. Claro, meterle chingaderas a eso, sabemos que cualquier cosa que esté fuera de lo que se le pone, pues es un delito, ¿no? Además está mal hecho, o sea, no debería hacerse, ¿no? Como la estatua de vitamina A. Pero independientemente de eso, pues no es algo así como que estén preocupados. Yo nunca había oído que se le pusiera esa madre, al menos en lo que yo conozco de vapeo a nivel nacional, ¿no? O ustedes sí, que aquí lo estén usando, que estén preocupados por eso. ¿No? Fíjate, yo me acordaba de una nota de vapeadores zombies, pero ahora buscando, porque me acuerdo de esto en Tailandia, por ahí. Vapeadores zombies. Ah, sí, vapeadores zombies, decías. Y ahora buscando, acabo de encontrar un artículo de Conversation y se titula Spice, la droga zombie que se encuentra en algunos líquidos para vapear. Ah, cabrón. Bueno, y la nota dice que 5 adolescentes en Londres fueron hospitalizados recientemente tras fumar vapeadores que contenían la droga conocida como Spice. En este incidente es solo el último de lo que parece ser un problema creciente en el Reino Unido. Líquidos para vapear no regulados, especialmente aquellos que se comercializan con THC o cannabis. El Spice es una droga sintética que se introdujo originalmente en el mercado de drogas recreativas para evitar los efectos del cannabis. Sin embargo, a diferencia del cannabis, el Spice es mucho más peligroso debido a su potencia y cómo ejerce sus efectos en el cerebro y en el cuerpo. Incluso le han apodado la droga zombie debido a sus efectos debilitantes que pueden causar psicosis, pérdida de movilidad, vómitos, diarrea
e incluso en ocasiones convulsiones. Esta es una nota del 15 de febrero del 2024, pero estoy buscando la otra. Pero lo curioso es igual, vuelven a mezclar el vapeo con algo que no tiene nada que ver. Ahí mismo te dices marihuana sintética, cabrón. O sea, pero ¿por qué lo mezclan, cabrón? Ese es el pedo. Todo, o sea, todo fue desde lo del Evali, que no han querido sacar el Evali de decir... no, aún les es rentable. Les es rentable toda la nota. De hecho, ayer me mandó un mensaje uno de los empresarios aquí de la zona, bueno, no de la zona de la República, y que dice que tiene pláticas con un médico y me preguntó, me decía, oye, ¿cómo ves? Me mandó varios estudios y me mandó los estudios que puso. El médico se defendió con el estudio de Schwarz, o sea, con el que está refutando Sussman, y se defendió con los de la de JAMA, los de ¿qué es? De HAL Association. Ya encontré otra, en este caso de ese. Deja que termine una idea, chingado. Dale. Coño. Es que no estoy viendo la pantalla, estoy buscando y no estoy viendo. Estoy hablando nada más, pero no, o sea que y se defendió con eso el doctor, entonces digo, oye, pero es que no manches, o sea, mira, todos los estudios que te están mandando ya están refutados. Se defendió, se mandó este doctor lo de la bronquiolitis obliterante, o sea, que ya el diacetilo, o sea, que ya sabemos que los líquidos para vapeo no tienen diacetilo, o sea, los nuevos líquidos para vapeo desde el 2000, tú Luis sabes más de eso, como 2017 creo, o 2016 creo. Se quitó las versiones B2 y DX. No, desde antes, yo creo que desde el 2014. Se quitó, de hecho, incluso estuve leyendo por ahí un artículo de Farsalinos que precisamente hablaba de eso, pero él mismo dice, el vapeo es perfeccionable, esta es la ventaja que tiene eso, o sea, si una parte del vapeo no funciona, la retiras, ¿no? O sea, en este caso el diacetilo. Aunque fuera... Aparte, se quitó nomás como prevención, ¿no? Sí, porque pues el tabaco te lo mete 200 o 350 veces más que con el vapeo, cabrón. Es una prevención nada más. Pero con eso se defiende era una pediatra que estaba hablando con esta persona. Y ya le mandé ahí un boche de estudios. Es que entre eso y el Evali, ¿cómo le sacan jugo, Ya, y el Evali también lo manda. Y de hecho, ¿Cómo le sacan jugo? Hasta la fecha, le siguen sacando. Y te siguen diciendo, yo sigo hablando con médicos, no, tiene las lesiones pulmonares. Pues oye, cabrón, no lees, güey, pues aquí está, ya esto ya acabó, güey, ya, se acabó. El Evali ya no hubo Evali. No, pero de todas maneras, güey. O sea, ya, ¿qué les dices, güey? Ya ni para discutir es bueno. ¿Qué es eso, Luis? Es la fábula del burro, el tigre y el león, güey. A ver. ¿No estás viendo la fábula del burro y el tigre y el león? No estoy seguro. Que llega el burro y le dice al tigre, el pasto es azul, y dice, no, estás pendejos, y es verde, cabrón. No, que es azul, cabrón. Entonces, vamos con el león a ver qué nos diga él, cabrón. ¿Para qué discutir, güey? Entonces ya llegan con el león y le, ¿cuál es el problema? Y le dice el burro al león. El pasto es azul. Sí, tienes razón. Entonces, pues hay que castigar a este pinche necio, ¿no? Entonces castiga al tigre 5 años sin hablar, cabrón. Ya se va el pinche burro bien contento. Le dice, oye, cabrón, pero pues ¿por qué me castigas? No, pues el pasto es verde, cabrón. Dice, sí, nada más que tú te pones a discutir con un pinche necio y vienes y me quitas el tiempo aquí. El castigo es por eso, no por otra cosa. Sí, así están sus güeyes. Ya te la ves. A ver, el Twitter que pusiste, ¿qué es? ¿Conocen a Lampec? Sí, pues como no, güey. De aquellos empresarios. ¿Quién es? Porque a mí no me suena. Ampec son los que fueron incluso se fueron a manifestar en el Senado. Sí. Es el del Cuauhtémoc, no sé qué. Sí, ese mero. Pues ya, pues publicaron aquí un hilito de... A ver, lo leo, si quieres. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC, retoma los hallazgos del más reciente estudio de el Colmex, del Colegio de México, el que enseñamos sobre el mercado de vapeadores en México. Hoy el comercio informal controla un mercado de 26,000 millones al año. Ay, cabrón. Ahora sí me quedé pendejo.
Mientras el Estado pierde casi 7.000 millones en impuestos no recaudados. Pausa ahí. Yo hice el cálculo de los impuestos con el IEPS de los 2 millones, de supuestos 2 millones de vapeadores exfumadores, que los tomé como exfumadores, y es más o menos la cifra que me dio, 7,000 y cachito, me dio 7,000 y tantos millones de pesos que deja de cobrar el Estado porque ya no fumamos. Correcto. Pero bueno, o sea, este güey aquí estaría diciendo que estos impuestos del tabaco se los metan al vapeo, cabrón. Y tampoco estamos de acuerdo, ¿no? No. Entonces ahí ya sí. Más de 5 millones de mexicanos vapean en un mercado ilegal, sin control sanitario, sin garantías de consumidor, sin marcas responsables, sin regulación para evitar la venta a menores. El Estado está perdiendo una oportunidad clave de recaudación. Esta política solo financia al crimen organizado, excluye al pequeño comercio legal, vulnera a los consumidores, permite el acceso sin control a menores, desperdicia ingresos fiscales clave. Regular no es una concesión, es una responsabilidad del Estado. Desde el pequeño comercio. Desde el pequeño comercio exigimos regulación con reglas claras, protección al consumidor, inclusión del comercio formal, recaudar para el desarrollo. Con evidencia, respaldo académico y voz del pequeño comercio decimos, la prohibición es contraproducente. Y bien orgánicos los comentarios, mira. Sí. ¿A quién me acordé de esos así tan orgánicos? Yo me quería regresar a los vapeadores zombies, pero ya me zafaron. ¿De quién me acordé de los comentarios orgánicos? ¿Quieren ver el video? A ver. Y luego hablo de los zombies, que busqué la otra nota. ¿Tiene sonido? Sí, pero no sé por qué lo tengo aquí. Ahí está. Ahora sí. Prohibiciones comerciales. Crónica de una derrota anunciada. En México se sigue vapeando. Un reciente estudio del Colegio de México revela una realidad contundente. En México se sigue vapeando, a pesar de la prohibición. El informe calcula que la comercialización de vapeadores, controlada desde la ilegalidad, alcanza los 26,000 millones de pesos anuales. Un mercado oculto, sin regulación, sin control sanitario, sin impuestos y sin garantías para el consumidor. Más de 5 millones de personas consumen vapeadores, principalmente en el mercado negro. Ahí no hay marcas registradas, no hay quien responda, y lo más grave, no se protege a menores de edad. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes respalda estos hallazgos y reafirma lo que ha dicho por años. Prohibir no funciona. Las prohibiciones solo fortalecen al crimen y debilitan al Estado. El estudio del Colmex lo confirma. La solución no es prohibir, sino regular. Consulta más detalles en el boletín semanal AMPEC. Órale, ya está producción y todo el pedo. Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo que hay que hacer? Para meter producción. No, tiene producción, pues se hicieron con producción. Bueno, sí, me voy a seguir con la nota porque encontré la otra nota. ¿La del zombie? Sí. Esta es del medio que se llama scmp.com. ¿Y ahora? ¿Quién puso música dramática? Yo creo que Toño, porque está muy calladito, mira. Para que los pongamos relax y se oiga en tu programa se oiga música un poquito. Música dramática. Bueno, el titular dice, cigarrillos zombie. Las autoridades tailandesas advierten sobre vapeadores con drogas letales. Los cigarrillos electrónicos contienen el narcótico etomidato, un agente anestésico y potencialmente mortal. Potencialmente mortal. No me deja leerlo. Vamos a buscar muertes por etomidato. No me deja leerlo, pero bueno, lo dejo aquí en el chat así, nada más para que le den pasada.
Es de paga. Esa es la nota que veíamos hace pues unos meses, porque esta es de diciembre. Esta es de... Ah, cabrón. 26 de febrero de 2025 está publicado esto. Bueno. Yo me quedé en Rusia. La Unión de Rusa de Empresas de la Industria de la Nicotina, SPINI por sus siglas, declaró que se opone a la prohibición total de los cigarrillos electrónicos, considerando que dicha medida solo agrava el problema de un mercado ilegal, que según estimaciones de la organización ya ha alcanzado un 95%, debido al drástico aumento de los impuestos especiales y a la brecha de precios entre los productos legales y los falsificados. En lugar de prohibiciones, SPINI propone reducir los impuestos especiales, introducir un modelo de registro flexible para regular a los vendedores y reforzar el control sobre la facturación del producto que contiene nicotina para erradicar la falsificación, mantener un negocio legal y pone en paréntesis más de 150.000 pymes y proteger a los consumidores de productos de baja calidad. SPINI afirma que la organización insiste en dialogar con las autoridades para crear normas equilibradas que repongan el presupuesto y limiten el acceso a la nicotina de los menores sin destruir la industria. Esto está bien, ¿no? Por parte de Rusia. Ya se me fue Toño. ¿Eso está bien por parte de Rusia? ¿O tú lo ves mal? ¿No? Yo lo veo bien. O sea, propone una regulación. O sea, y obviamente propone algo sensato sin destruir la industria. Bueno, que también yo creo que ve por los 150.000 changarros que están por medio, ¿no? Dices. Pues eso, dice la nota, los rusos, güey. Al final va a haber que irse a Rusia. Tenemos todo el año diciendo eso. No, pero ves que entre que sí, que no se deciden los rusos. Oye, ¿y cómo ves eso de los videos que están sacando de la movilización de las fuerzas de la OTAN, güey? Hablando de Rusia. ¿Cómo está eso? Los videos que están sacando ahorita de tanques y tropas moviéndose por parte de la OTAN, y los anuncios de que prepares tu mochila de emergencia para 3 días y que tenga tus papeles y documentos. ¿Eso cómo se llama? ¿Survival Back? Ajá, pero, o sea, que lo están anunciando en toda Europa, güey. ¿Otra vez el miedo? ¿Quieren meter miedo o qué crees? ¿O qué creen? Yo de esto sí no he oído nada. Nada, no inventes, güey. Está bien perro, ¿eh? No, yo tampoco he oído mucho. No, lo que pasa es que como Estados Unidos le negó la ayuda a Ucrania, la OTAN se amarró, dijo, órale, güey, si quieren así, entonces le están ofreciendo ayuda a toda la OTAN a Ucrania. Y han sacado en todos los noticieros y en varios lugares que pasan los tanques en la calle, fregadazos de ferrocarriles con vagones llenos de tanques que están llevando para Ucrania, para la defensa. Y están hablando de una... Ándale. ¿No va al revés? No, porque el vapeo se que hace zombies, ¿no dices? Sí. Esa la voy a poner de foto de perfil, no mames, güey. Sigue, Toño, yo no me interrumpí. Sigue. Pero está interesante que estamos viendo cómo está sucediendo todo el movimiento que habíamos dicho hace mucho tiempo, de cómo están metiendo miedo en la gente está muy asustada en Europa, y pues raro que no sepan del tema, o sea, digo, sobre todo tú, Luis, que está bien enterado de que te metes en todos los temas. Pero ese sí no he visto nada, ¿eh? No, yo lo único que he visto, bueno, la única mención que he visto estos días ha sido que Naranjita ya tiene una postura más Putin que nunca, que le dice al Zelensky, ya ves, güey, antes de
de intentar amenazarme, fíjate con quién estás tratando, ¿no? Tiene influencias. Pues es que no sé, güey, porque estaremos viendo una repetición de los años 40, güey, porque entonces ya Estados Unidos no se mete y nada más se mete a salvar al mundo y a llevarse la tajada. Cuando hay intereses. Primero que se rompan la madre y ya después entro yo. Pues yo creo que sí. A recoger las ganancias, cabrón. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Ahora que lo mencionas, puede ser que sea la idea. Y es que, totalmente viable. Estados Unidos calentó la guerra de Ucrania bastante, le mandó muchísimo armamento y todo. Rompió la liga, ahora que vino Zelensky a hablar con Trump y que dice pues que lo entendió y todo. Básicamente lo fue a amenazar, güey. Y de ahí entonces hay que conocer esa historia. Fíjate, estaría un día hablar de Ucrania, ¿no? Que hay básicamente en esa reunión de la que mencionas, ahí el Vance, o como se pronuncie, es el que metió un poquito más de chicha en medio, ¿no? Porque Trump estuvo bastante normalito. No, como no, si se enojó, estaba bien enojado, Sí, pero primero metió toda la galleta Vance. Le gritó sus 2, 3 cosas y el otro güey le metió. Pero se veía la serenidad del otro mono, ni se inmutó, ¿eh? Aunque dicen que después le pidió perdón. Fíjate que hoy, al sapito, al sapo. Hoy vi esta nota, porque a ti, ahí van, no, ya olvídalo. Yo vi esta nota, pero no me gusta el medio. A ver. Siempre ha sido muy chayotero de la 4T. Pero me llamó mucho la atención el titular. La verdad es que no la leí por ser el medio, pero el titular. Apapachan a chatarreras, las CEP suma cigarreras, refresqueras y fábricas de chatarra al plan de salud escolar. Pues ya había metido los cancitos del bienestar y los frijoles con gorgojo, ¿no? ¿Ahora son las sabritas del bienestar o cómo va eso? No, lo que me llamó mucho la atención es que mencionan las cigarreras, güey. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, se reunió el pasado 9 de abril con representantes del sector empresarial para impulsar y fortalecer la estrategia Vida Saludable. Un hecho que ha sido criticado por permitir que las empresas fabricantes de chatarra se involucren en el proyecto que busca mejorar los hábitos alimenticios de millones de estudiantes en México. El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, que concentra a las principales empresas comercializadoras de bebidas alcohólicas, alimentos ultraprocesados y hasta cigarrillos, será parte del programa federal Vida Saludable, entre cuyos objetivos está alejar a los estudiantes del hábito que causa justamente los productos de estas empresas. Yo creo que hasta ahí. Sí, ¿a qué le sigo? Sí, ya. Sí, yo, con razón, no le cacho. Mira todas las empresas que están ahí, ¿no? Sí, pues están todas, güey. Pero yo no veo ninguna cigarrera, es lo que bajé a buscar. La Moderna. ¿Dónde? Grupo La Moderna es otra cosa. Ah, sí, la Moderna es de pastas, ¿no? Pues ya no existe la cigarrera, la Moderna la compró. No, British American Tobacco, ¿no? Sí, British American Tobacco la compró. ¿Sí? No, la Moderna son pastas, Iván, son sopas de fideo. Me fui a llevar por el último. Los espaguetis y eso. Campbell, no, ahí pura. Con razón, yo la semana vi algún Twitter con sabritas del bienestar y coca del bienestar. Pastas alimenticias, dice. Sí, pero yo no veo industria tabacalera, ¿eh? Como dices. Pero fíjate que, cosa curiosa, también yo critiqué mucho esta nota por ahí en Twitter a una persona, porque decía a ellos que cómo es posible que inviten a estos güeyes si son los que están provocando el daño. Le digo, no, espérate, o sea, una cosa es que los inviten, pero todas esas fábricas, todas esas marcas tienen productos que son de menos riesgo, como la Coca-Cola Light, como la Pepsi Light, como los panes 00,
Y eso es lo que se supone que Saludos, güey. ellos tienen también. Nada más que lo que hay que hacer, y eso sí es cierto, deberías dejar muy claro al gobierno. A ver, yo quisiera saber por qué. ¿Sabes cuánto cuesta una Coca Light ahorita? Sí, sí has visto, Luis, ¿no? Ahora sí. No, yo no compro light. 40 pesos te cuesta una Coca Light, güey. Y tampoco eres Luis, güey. Pregunto, si has visto, Luis, ¿no? ¿Cuánto cuesta la Coca Light, güey? No, yo no compro Coca Light. No, tampoco eres Luis, güey. Pero oye, pero tú sí tomas Coca Light, ¿no? Pura Coca Light. Yo sí. No, cero. Sí. Cero, ¿no? 40, no, Coca Light. 63 pesos me sale el pack Pero compra, de compra dos chiquito. de 1.750. De 1 litro 750 mililitros. ¿Cuánto sale el paquete? 63 pesos. Ah, cabrón. Yo compré coca apenas de unos 750 y no me acuerdo cuánto me salió. O sea, viene el paquete de 2, te lo dejan en 63 pesos. 3 litros. Ajá. Ya. Okay. Yo compré apenas y no sé cuánto me cobraron. Acá por unidad están en 40 pesos. No, 3.5 litros. 3.5 litros. 40 pesos la de 2 litros. La de 2 litros. Sí, que son 3.5 litros en 63 pesos. Sí, porque un litro 750 mililitros. Sí, porque la de 4 y pico está como en 20 varos, la coca normal. ¿Hay de 4 de litro? No, de 4.55. O de 3. ¿Mililitros? Sí. De 3.55, ¿no? 3.55. Ahora te digo, porque tengo aquí una que compré hoy y sale como en 20 Pero está varos. carísima. Entonces, ¿por qué nunca se ha preocupado el gobierno, por ejemplo, a todos esos productos? Tú tratas de llevar una dieta, Luis, te toca a mí también. Yo trato de llevarla, no puedo. Que vamos, no, tú comes puros chetos azules, güey, no mames. A ti esta madre te afecta. Además. Eso Pero no, Jeps, güey. vete a comprar, no sé, lo que tú quieras Pero, a ver, Toño, de alimentos de dieta y te es más caro. Cabrón, carísimo, güey. Ponte mi pellejo, Toño. Salgo de un cliente en la calle a chambear, de hacer un servicio con un cliente. Sí, y lo primero que topas dándote la vuelta, güey, es un puesto de carnitas con todo el olor. Oye, si no te critico, güey, te digo que se acaban estudiantes de universidad que decían, apenas me da tiempo entre clase y clase para salirme a comprar unas papas para comer, porque nos salimos sin desayunar en la mañana, no desayunamos, venimos aquí, no comemos, y me vengo con 20 pesos, güey. ¿Qué compras con 20 pesos? Así. Tacos de muerte lenta, güey. 3 tacos y una coca por 20 varos. En tu época lo sabía. A mí me han tocado los tacos de muerte lenta, güey. No, pero ahorita ya ni esos cuestan 20 pesos, güey. No mames. ¿Y esos cuántos sellos tienen? ¿Mande? ¿Esos cuántos sellos tienen? Imagínate. Yo creo que no les da para poner tanto sello. Autoridades realizan operativo sorpresa en Ciudad Obregón para decomisar vapeadores y frenar su venta, especialmente por su impacto en estudiantes. Viene el link. Pero pues no hay nada que leerle. No, básicamente no. Pero es lo que hablábamos también, Toño, hace un ratito. A ver, bueno, ponle que su mamá se preocupa. A ver, vamos a poner el hipotético que vive en Ciudad de México. Güey, la persona sale a las 7 a chambear, ponle. Con el tráfico y distancias en la Ciudad de México, el tiempo de traslado, unas 3 horas. Bueno, cuando llega a su casa son las 10 de la noche. Entre que cena y fregadera y media, a las 12 para cuando se va a sobar, ¿no? Pues sí. A la mañana, ponle que entra a las 8 de la mañana. Bueno, te tienes que levantar a las 5, considerando las 3 horas de trayecto. Güey, ¿te vas a parar a las 4 para hacerle al chamaquito su lonche? Ni en pedo, güey. Es el problema, que lo que le platicaba a Luis, como lo que puso Pam Cerdeira, ¿no? Yo sí me preparo y la ves ahí a la cocina y todo. O sea, no jodas, güey. O sea, no todas son Pam Cerdeira, ni viven en la Ciudad de México, ni viven... Pamela. Pamela Cerdeira. Soy Pamela Cerdeira. Pam, güey. Pam, de cariño, Pam. Ah, chingado. ¿Qué haces? No se compartió.
Pero, o sea, ¿cómo pones, o sea, cómo te vas a igualar a toda la gente de la República? Si como nada más toda la gente viene. Te digo que a veces las leyes, como por ejemplo cuando hicieron la ley del tabaco, acuérdense que decíamos, te sacas a la persona fuera del local, lo pones en plena calle a que fume, por ejemplo, a 10 metros separado de las entradas, en un lugar aquí en Valles donde estamos a 42 grados centígrados, cabrón. O sea, pues, ¿qué quieres que esté? ¿Qué es eso, Luis? ¿Sole un cabrón o qué? Están protegiendo su salud, güey. Sí, no mames, güey. En el mercado Leona Vicario, en Granjas, México, calle Albañil, vende los cigarros electrónicos y vapeadores a niños. Y sin nadie que les diga, no hagan nada. Están prohibidos, hagan algo, vía pública. De eso, sí. ¿Y Eso qué es lo que espera? pasa por falta de regulación. Pero Ahí deberías de ponerle, pues claro, regulen, no prohíban, regulen, a poner en esa nota. Hagan algo, pues ¿qué va a hacer? Imagínate los policías atendiendo esas mamadas. La van a atender 2 veces, güey, luego ya no las van a atender. y creo que es mucho, 2 veces, güey. Y creo que es mucho. Bueno, pues sigo por Asia. Indonesia. Mohamed Mixbahakun, presidente de la Comisión de la 11ª Cámara de Representantes y miembro del Partido Oficialista Golkar, advirtió que una carga regulatoria excesiva sobre la industria tabacalera podría impulsar el sector hacia una mayor ilegalidad, señalando que los elevados impuestos especiales y la prohibición de productos como factores clave que impulsan el crecimiento del mercado ilegal de cigarrillos en Indonesia está considerando actualmente regulaciones más estrictas, incluyendo la introducción del empaquetado neutro para los productos de tabaco y nicotina. Bueno, ¿tú crees que se solucione algo con un empaquetado neutro, Toño? No. Luis. ¿Perdón, qué? ¿Tú crees Más que mercado negro. ¿Tú crees que se solucione algo con un empaquetado neutro? ¿Un paquete de qué? ¿De cigarro electrónico o de cigarro? Da lo mismo, en ambos casos casi es lo mismo. No, es diferente. ¿De qué quieres saber? Que si soluciona algo del mercado ilegal. ¿Del mercado ilegal de qué, güey? De cigarrillos, aquí pone productos de nicotina. De cigarrillos. Pues no, porque te facilita más decir que es una marca y te lo estás pirateando, ¿no? De por sí. Yo digo que sí, que porque obviamente, como dice Toño siempre, ¿no? Carece de medidas. ¿Cómo lo dices, Toño? ¿Cómo? De hologramas y esas cosas. Sí, o sea, carece, pues, ¿cómo lo vas a verificar que sea el producto original? No hay manera. Se me hace una... O sea, a lo mejor sí tiene que incluir algún código de barras QR o holograma, como dices tú, pero igual se los piratean. Oye, ¿te imaginas que te pongan así ponen aquel granote con puras cajetillas blancas? Me da unos Marlboro, por favor. ¿Te imaginas el blancos? Unos Marlboro blancos, güey. No va a agarrar, no va a saber ni cuál agarra, cabrón. Es que fíjate, la nota curiosamente dice. Pues es que si se siguiera el reglamento de Gatell, güey, no tendrían ni siquiera por qué estar exhibidos, güey. Sí, pues sí. Es que dice, los elevados impuestos especiales y la prohibición de productos como factores claves que impulsan el crecimiento del mercado ilegal. Considera actualmente regulaciones más estrictas, incluyendo la introducción del empaquetado neutro para los productos de tabaco y nicotina. Es que, a ver, te voy a revirar con otra pregunta. ¿Tú crees que la gente se drogaría más si las drogas fueran legales? No. ¿No? ¿Se drogaría menos o igual? Yo creo que igual. Yo también. Y tendería a bajar, yo creo, pero de momento sería igual. ¿Y por qué no las regulan? ¿Por qué las mantienen ilegales? Porque tienen parte del negocio como siempre. Yo creo que ¿Qué pregunta más difícil? Yo creo que ¿de quién vienen las ideas del empaquetado neutro?
De Bloomberg. Ah, no, del paquetado neutro. No, o también de Bloomberg, sí. Del grupo de Bloomberg, Sí, ¿no? del grupo de Yo creo que Bloomberg, ya se pero les sí. acabaron las pinches ideas para seguir cobrando sus becas, güey. Pero, Tienen que pero- innovar y salir con mamada y media, ¿no? Entonces, al ratito van a decir que obligatoriamente un cigarro traiga un pinche cohete, güey. Un sello. sí, pero- ¿Alguna vez te tocaron los cigarros que traían cohete, Toño? A ti sí. Sí, como no. yo no soy tan viejo. Cabrón, yo compré unos en sexto de primaria, ¿no? Porque traían cohete, cabrón. Y De me hecho, los vendieron, güey, pinches cigarros. De hecho, tengo anécdota de eso, cabrón. Me tocó con una maestra que le hicimos la broma. Le pusimos un cigarro de cohete en su cajetilla, güey. Bueno, ¿te acuerdas que se les metían unas... Bueno, Ahora, no sé así si te van de a querer cohetes. que le metan a uno y luego dos y así para seguir cobrando. Ahora tres, güey, para que no sepas cuál es el cohete, güey. Y así aprendes a dejar de fumar, güey. Yo me Fumes acuerdo con que, miedo, güey. que Sí, me- no mames. se compraban unos petarditos, güey, que se metían en la punta y cuando los prendías, pues sí se reventaba todo Es el lo que cigarro. hacían, es lo que hacían. Pero es que, güey, se empiezan a inventar ideas a lo pendejo, sin siquiera un sustento, sin Es que ese es- datos, güey. O sea, no, ¿sabes qué? Híjole, ya no trae ni siquiera un colorcito, güey, ya no voy a fumar, güey. es que ese es el punto. A ver, pretenden combatir un mercado ilegal creciente, introduciendo normas más estrictas y empaquetado neutro. Si al revés, metiendo normas más estrictas y un empaquetado neutro, lo que vas a hacer es fortalecerlo. Oye, Sí, apretando al que está haciéndolo por la derecha para que lo hagan por la izquierda, güey. sí, no mames. O sea, no, es como las ratas. ¿Cuántas veces vimos las ratas muertas? Es más, y las hasta las gargantas? seleccionabas para saber cuál era cuál. No mames. No, Yo no no. sé si ya nada más sea así un pinche afán de inventarse algo para seguir cobrando becas, güey, porque en realidad ni los impuestos, ni los pictogramas, ni nada ha funcionado para que dejen de jugar la gente. ¿Qué ha funcionado? No. Yo incluso, El vaporizador. Bueno. yo me acuerdo algo, hasta éramos, no sé si activos. Guardaba yo las cajetillas y con las cajetillas hacía pues, robots y figuras así con las cajetillas Yo pegando. tenía un bote de basura de cajetillas de Marlboro. Ah, sí, fácil, sí. Llegamos a hacer también. ¿Qué, un bote hecho o un bote lleno? No, un Bote hecho, o sea, con las cajetillas así, un cubo Sí, para sí, echar sí. la basura. O forrabas las paredes, cabrón. ¿Nunca te tocó? Bien. Sí, forrabas paredes así. ¿Cómo estaba, entre comillas, socialmente aceptado? No, y acuérdate de las cajetillas de Camel con diseños. Sí, sí, sí. Hacían homenaje a obras de arte famosas también. Tenían como Sí. diferentes series. Incluso había coleccionables. Sí, pues son esas las coleccionables. Se hacían las coleccionables, sí. O ya estábamos muy viejos o no sé qué onda, Luis. O cuando te llevaban encendedores de regalo, cuando eras Bueno, cliente. eso sí, no, los ceniceros, todo eso. Ah, Sí, bueno. sí, sí. Espérate que luego comprabas dos cajetillas y te daban una playera, güey. Y ahí vas tú como el chiste, güey. No, fíjate, lástima que lo perdí, güey. Porque en Estados Unidos la cajetilla traía al lado, la carita de al lado, traía millas, 5 millas creo que cada una. Tú arrancabas esa y las guardabas. Te mandaban un pinche catálogo, güey, así un libro de cosas por las que podías canjear tus millas y cuánto Sí. costaban, güey. Bueno, había hasta una pinche mesa de billar, cabrón. Bueno, en España era algo parecido. Un pulmón artificial, ¿no? Pero espérate, el chiste es eso. O sea, tú con tus millas y tu cosa ibas ahí con tus tenis de Camel y tu playera de Marlboro, güey, al gym, a hacer gimnasia con toda la propaganda de cigarro, güey, no mames. No, pues sí. De hecho, yo fumaba en el gimnasio. Bueno, ¿Ya afuera. puedo terminar de mi historia, cabrón? A ver, dale. Entonces, yo estuve 2 meses, me fui con un amigo que su papá vivía allá. Y pues yo ya compraba cigarros, güey. Y yo fui guardándolas, entonces se las di al papá de este amigo.
Y pues ahí le dije, pues ahí para lo que me alcance. Y el güey me mandó un cipo. No me mandó un cipo. Me mandó otra cosa, no me acuerdo qué me mandó, pero mi amigo se hizo pendejo. Y un día que vino a México el papá, fuimos a cenar con él. Y él sacó un cipo de Malboro, güey. Dije, este es el mío porque ya no me dio nada. Y el güey ya le eché de cabeza al hijo, ¿no? Que no me dio ni madres. Entonces le bajé el cipo. Luego a su otro hijo, al hermano menor de este cuate, le regaló un pinche Swiss Army, güey, de Malboro, cabrón. Y ese se lo compré yo y luego lo perdí. Pero él todo eso lo cambió fumando, güey. Lo canjeó por fumar, güey. Entonces, todo eso, bueno, no sé, no, yo creo que ya en Estados Unidos tampoco existe. No. Ya no se puede. Es a nivel mundial. No, quién sabe. Estados Unidos no firmó el convenio, güey. Bueno, eso sí, quién sabe. Y tiene la tasa más baja que nosotros, ¿no? 11%. Fíjate. Y no firmó el convenio. Bueno, 11%, pero si entra Sí, el vapeo bueno. allá. Y Sí, al vapeo lo están jodiendo a partir de unos años para acá. Antes no estaba tan jodido. Y la gente sigue vapeando a pesar de todo lo que hace. Ya ahí es donde se ve, con la nota que sacó Iván al principio, 90% del mercado lo tienen los desechables, cabrón. 90% del mercado, cabrón. Los desechables chinos. Chinos, cabrón. Bueno, esa es otra. No hemos comentado. Bueno, ves que llevan unas semanas dándole batalla a los gringos que van a prohibir todo producto chino, especialmente con los desechables. Su madre. Hablamos con la doctora Claudia Montesinos, presidenta de la Asociación Mexicana de Pediatría. Nos alerta sobre los vapeadores, cómo se han convertido en la puerta de entrada al consumo de alcohol y tabaco en menores. No mames. Pásame, ¿es Twitter o qué es? No mames, güey, nadie lo ha visto, cabrón. ¿Tú? Tiene un retweet y 2 likes, güey. De ella misma. Actualizaciones, güey. Pues eso hay que frenarlos a ver, ¿de dónde está el tweet? Pásamelo, aviéntalo. No para ahorita, para el rato. ¿Vas a contestarle? Sí, le voy a contestar a la pendeja. O a los pendejos estos. Me gusta a mí que contestarles, güey. Es de MBS Radio. Esto es como el ron que me eché con el pendejito bioquímico en YouTube, güey. Pero fíjate, esa madre no sé, a veces sí saca las notas, a veces no las saca. No sé a qué se deba, güey. Yo también le puse comentario. Incluso le respondí pensando que me había borrado. ¿De YouTube? Sí, así pasa, quién sabe. El tipo, bueno, habla de que si produce cáncer, que esto, que lo otro, y que son más riesgosos que fumar. Bueno, le digo que básicamente todo lo que dice son mentiras y demás, y le digo, doctorado. Le hago la mención del Royal College, sí, no, del Royal College, no, del Public Health England. Y me dice, oye, pero tú no eres doctor, ¿qué madres me vienes a mí aquí a alegar? Y entonces le vuelvo a responder, digo, no se trata de ser doctor, se trata de hacer caso a la ciencia. Pues sí, no, y es lo que hoy platicaba precisamente con Fernando, le digo que la ciencia pues es de todos lados. Hoy les mandé uno muy bueno sobre la ciencia, cómo se maneja. No, a ver, ¿no lo podrás subir ese, Luis? El que les mandé hace rato. ¿Cómo? ¿Cuál de todos? Uno que les va a dejar, a ver si lo puedo sacar de aquí. Ahorita lo busco. El de la ciencia de la manzana. ¿Era de Instagram? Sí, es de Insta. Sí, ya me acordé cuál. Está muy bueno porque eso es totalmente real, ¿eh? Así. A ver, chetero, está bueno. Aquí está. Más que Instagram no puedes regresarlo, ¿no?
Es ese. Breve cómo funciona este mundo en el que vivimos. Las manzanas amarillas son más saludables que las manzanas rojas. Hemos realizado un estudio que dice que las manzanas rojas son malas para la salud. Oye, ¿y eso? ¿Por qué son tan malas las rojas? Porque hemos hallado que las manzanas rojas liberan unas toxinas que al consumirlas de manera frecuente pueden producir enfermedades a largo plazo como cáncer o diabetes. Interesante. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime, ¿quién ha financiado este estudio? Ah, la Asociación de Productores de Manzanas Amarillas. Todo cuadra. Pues resulta que yo soy productor de manzanas rojas. ¿Ah, sí? Mira, te pago más que ellos si me haces a mí otro estudio de eso, sobre las manzanas rojas. Vaya, ahora que lo miro están mal los resultados de este estudio. Vale, y encima te voy a pagar el doble. Sí, definitivamente me he equivocado. Es la manzana amarilla la que libera las toxinas, no la roja. Así me gusta. Bueno, y os quiero explicar de manera muy breve cómo funciona este mundo en el que vivimos. Las manzanas amarillas son más saludables que las manzanas rojas. Ya se repitió. Bueno, Así se lleva la ciencia, compañeros. Entonces, así como puedes encontrar, ese es el rollo. Tienes que analizar los dos estudios, el bueno, o sea, de un lado y del otro, y decidir mediante la metodología que se ocupa, Sí, cuál es el que conviene, cuál es el que es mejor. Eso, de eso se trata, ¿no? La ciencia. no como este señor superdotado que por ser bioquímico se cree doctor y no obstante se escuda en que su mujer también es doctora. Sí, ¿qué tiene que ver? No, dijo que era médico, no doctora, chingón, chinecio. Espérame. Bueno, Médico. si tiene doctorado, por ejemplo, te puedo decir. Pero no quita lo tarado, como le dije. Bueno, si tiene doctorado, por ejemplo, ahí no, la cosa que para doctorado sí tiene que haber hecho estudios científicos, algunos debería de haber hecho, o al menos medio publicado. O sea, para tener los doctorados es lo que te piden para doctorarte, o sea, que hagas un estudio. Y luego está curioso porque dice haber visto mi canal y que actúo solo por interés. Y le digo, y no sé qué cosa le digo y me responde, bueno, deberías hacer un video sobre los beneficios del vapeo. Digo, me parece que no entendiste nada. Me halaga que hayas visto mi canal, pero eres muy pendejo. Porque todo lo que digo está argumentado y basado en ciencia. Digo, y no tengo que hacer nada. Suficiente contenido hay en mi canal para tener que hacer más. Sí, lo que pasa, pero acuérdate que el médico es una persona muy cerrada, ¿no? Pero sí, me estaba descalificando porque, según él, yo no soy médico ni sacasangres como él. Porque no da ninguna sola prueba de dónde agarra los datos, ¿eh? Sí, no publicó Yo nada. le he pedido desde inicio los Se datos. llama falacia de autoridad, güey. Sí. No, y lo mismo hizo, lo mismo que dijo este doctor, lo dijo la doctora que tuvo ahí el encontronazo con Fernando. O sea, es lo que yo le decía, pero, o sea, te está mandando estudios. Le mandó como 5 estudios. Yo le mandé, como 1000, cabrón. Que ahí te van, güey. Te va este y te va ese, y este es nuevo, este es del cáncer, este es de esto, mándaselos. O sea, pero no se trata de mandar, o sea, por ejemplo, nos mandó el estudio de Sbarch. Y ya vimos que el de Sbarch, pues, le dije a Fernando, le digo, imagínate si nosotros, sin ser científicos, cuando los tuvimos aquí en el programa, en aquella mesa, ¿te acuerdas? Cuando tuvimos a Roberto, a Alicia y a Agnes, o sea, los tuvimos en el programa y los 3 dieron sus puntos, pero también los dimos nosotros, o sea, desde antes de que ellos dieran sus puntos, güey. Además, en ese programa hubo una parte muy interesante, que es la que más me gusta a mí, donde en un momento dicen que se van a compartir el número de teléfono. En ese punto es donde a mí me gustó porque le da a notar y resalta a la audiencia que no están en Que no se complicidad. conocen, pues claro, o sea, es que eso es lo que no entienden. Ellos, ahora sí que el León cree que todos son de su condición. O sea, ese es el verdadero problema. Hay una pregunta muy buena. A ver. ¿Es posible que el talio se encuentre presente en los vapeadores? Es en los insecticidas, ¿no? Creo. No sé qué es el talio, me suena a en los una especie china. Hay plutonio y uranio, ¿no? No, en los Alexa, ¿qué es el insecticidas del talio? tabaco, con lo que Según Wikipedia, en botánica, el tallo es el eje de la parte generalmente Alexa, aérea basta. de las cormatitas y es el órgano que sostiene las Ya, hojas, Alexa. flores y frutos. Sus funciones principales Alexa, basta. son las... Basta. Basta, para, güey. ¡Cállate! Se le dice.
Que te calles, chingaos. A ver, déjame buscar el talio porque ahora mismo no, A ver, no estoy vamos a seguro ver. qué es. Con H, ¿correcto? Sí. No, Bueno, así, sin H, así solito. Sustancia. güey, pues ni que fuera Talía, güey. Es un metal sólido blanco azulado. Se usa rodenticidas para el control de roedores y la protección de semiconductores, equipo fotoeléctrico, Puede ser luces porque y termómetros. En los los ratones se cultivos. murieron en el estudio, ¿no? Ándale. No, es para los cultivos. Bueno, el talio en el vapeo, no, porque es en el cultivo del tabaco, donde sí, en los que fumigan para las plagas. Ahí sí, pero pues no tiene nada que ver con el vapeo. Es que cuando cultivan vapeadores les meten talio para las plagas. Sí, a huevo, güey. A ver, déjame pasar una nota de Estados Unidos, de United States. La Oficina de Aduanas y Fiscalía ha publicado un aviso que enumera 20 categorías de productos exentos de aranceles recíprocos sobre las importaciones chinas. Sin embargo, estas exenciones no incluyen cigarrillos electrónicos ni otros productos con nicotina, aunque algunos componentes relacionados podrían estar cubiertos. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que la decisión de la administración Trump de excluir los dispositivos electrónicos de los aranceles es solo un alivio temporal, ya que estos productos estarán sujetos a aranceles separados más adelante. Oye, pero espérate, ¿los excluyó Trump? Pues aquí dice que sí, pero yo no estoy, a mí eso no me consta. Es que por ahí le pusieron a cuenta el mensaje que le pusieron que decía, acuérdese de su promesa de volver a hacer que Estados Unidos vapee otra vez. Sí, les pasé una nota. Uh-huh. Déjame abrirla. Es Josh Conley, creo que es la nota. Déjame, ¿dónde está la nota? Aquí, Gregory Conley. ¿Qué nos dice? Espera, porque no me la traduce en español. Dice que el presidente Trump se comprometió a sembrar el vapeo con sabor, no a prohibir el 90% del mercado y tal vez a autorizar algunos productos en 2027. Los llamamientos a prohibir los vapeadores chinos son más un eslogan que una solución. Los vapeadores autorizados por la FDA se originan allí. Enviar a los adultos de vuelta a los cigarrillos no es maja. ¿Qué es maja? No idea. M-A-H-A, maja o como sale A. ¿Qué será maja? Déjame buscarlo, ya me quedé. Quién sabe, pero ahorita me encontré un tuit que viene al tema de lo de las manzanas, de cómo la gente... Mira, Toño. yo ya lo tengo, lo de maja. Por favor. El dato, Suecia ha conseguido reducir la tasa de fumadores al 5.3%. Es lo que ya sabemos de Smoke Free Sweden. Uh-huh. Y le pone este güey. Me da la sensación de que detrás de ese estudio, que además me parece como publicidad, está algún interés cercano al consumo de vapeadores. Lo que te digo, o sea, pues ese es el problema, te voy a poner un ejemplo. Yo por eso, a mí me gusta mucho revisar los estudios cuando los leo, que no estén financiados por nadie. Pero se puede saber, o sea, la persona cuando lanza un estudio tiene que decir si está financiado. Si tú no lo pones, si está financiado el estudio por alguien y tú no lo pones, cualquier persona te lo refuta y te lo tumba, ¿eh? O sea, porque da cuenta que haces la investigación, ves que esta persona tiene colaboraciones con eso, y entonces a armar los hilos, y si te interesa tumbarlo, lo tumbas, güey. Por eso, sí deben de declarar verídicamente los conflictos de interés. O sea, si no hay conflicto de interés declarado, no tienen por qué decir nadie nada. O sea, y ese comentario de la persona que lo puso, pues no tiene sustento hasta que lo demuestre. O sea, tienen que demostrar lo que me está diciendo. No tengo al licenciado en inglés, pero a ver si Luis me hace favor de pasarlo al inglés. Lo que voy a decir, maja
es hacer América saludable de nuevo. Ah, sí, Make America Healthier. Chale, güey. ¿Te metiste en un pinche pedo por ahí? Estás leyendo el tweet del Clooney, ¿no? Sí, del Congre. De George Clooney. Sí, pero George Clooney del vapeo. Es Greg Clooney, ¿o cómo es? Conley. Ah, es Cooley. Cooley, sí. ¿Pero es George o es Greg? Gregory. Greg. Sí. O sea, es Make America Great de nuevo. No, yo no me acordaba que era eso de baja. Mames, es que te encuentras cada mamada, güey. ¿Sabes que los saborizantes químicos presentes en los vapeadores se han asociado a algún tipo de enfermedad pulmonar llamada bronquiolitis obstrucante? ¿Pero cuáles, güey? ¿Qué? ¿Esto quién lo puso? Un pinche tweet que nadie vio. Es que nadie ese súmamelo porque le voy a decir, sí sé, pero Ahí te mandé uno para que lo retiraron desde el 2016, cabrón. Pone un link de... Es un artículo, no es un estudio de una página de neumología. Es que yo abro mi Twitter y ya nada más me salen noticias de Morena, cabrón. Está muy cabrón esto. Mi algoritmo ya. ¿Te dan noticias de qué? Pura noticia de Morena, ya está muy feo mi algoritmo. Me tiene que No, desechar güey. mi cuenta. No, es que hay mucha cagada de Morena últimamente, güey. Voy a tener que desechar mi cuenta. ¿Pero te sale la visión de los chairos? No. Ah, no, pues todavía estás bien, güey. Todavía. Oye, ¿no viste lo que pasó en San Luis Potosí? Bueno, no es de Morena, pero es del partido también de los socios, ¿verdad? ¿No vieron lo que hizo Gallardo, lo que pasó en el Palacio de Gobierno? ¿No vieron la nota? Ah, lo de la mujer desnuda. Se apareció, a de cuenta, estaba en el Palacio de Gobierno y se vio una persona, una mujer desnuda que se asoma a la ventana y la graban. Entonces como que se hace para atrás y luego se sale, se regresa, se va para atrás, se retira, ¿verdad? Pero vamos a decirle que estaban haciendo ahí, que había una persona, mujer desnuda ahí. Y sale Gallardo a decir que es el espíritu de la emperatriz Carlota, güey, que se pasea por el palacio. Pero Carlota no la de la escuadra, sino la otra. Vivió ahí, güey. Y entonces ahora hizo un tour nocturno para ayudar a los reporteros. Estaba en San Luis Potosí mientras Carlota estaba en el castillo de Chapultepec. ¿Quién está en San Luis Potosí? Mientras estaba... Benito Juárez, ¿no? Pues sí, Benito Juárez, nomás que no diga pendejadas. Hubiera dicho que era el espíritu de Margarita Maza de Juárez. Hubiera sido más creíble, güey. Sí, pero se ve bien en la ventanita toda la... Sí, se ve todo así. Y entonces ahorita salió que iba a hacer hizo un tour con los reporteros en la noche para descubrir el espíritu de la emperatriz Carlota que dicen que vaga por el Palacio de Gobierno. Con su chingada madre, güey, no mames. No mames, que ahora están más payasos, cabrón. Y la noticia que te mandé de las cunas de cajas, ¿no lo viste? Sí, no mames, cabrón. ¿Cómo está eso? Regalaron cunas, son unas pinches cajas de cartón, güey. Nomás falta que digan la fruta de la que venía ahí, güey. Igual pues, le faltaba lo de huevos al Calvario, güey. Regalaron 70 cunas. Y entonces, pues, 70 cunas, son unas cajas de cartón. Y todavía sale una mona ahí que realmente no creo que exista, porque tiene, la verdad, una escritura muy buena para ser persona de campo. De verdad, pues aquí no hay mucha cultura. Diciendo que esas cunas sirven mucho. Y empiezan a salir 2 o 3 personas que dicen que ese método lo utilizaron en Finlandia y que incluso lo siguen ocupando en los años 30. Pero no sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Los compraron en IKEA. Es en Suecia, güey. Está junto, vale, madres, güey. Entonces que lo ocuparon en Finlandia, entonces les mandé yo, a ver, espérame, güey, vamos a ir comparando. Y les mando yo, el Producto Interno Bruto de Finlandia, güey, per cápita, es de 50,000 euros al año, güey. Contra el Producto Interno Bruto de México, que está sobre 4,000 y cachito de euros, pasando la moneda.
Yo, ¿cómo comparas un país con otro, güey? Y me dices que a la gente pobre allá le dan eso. ¿Cuál gente pobre? Gente que tiene 50,000 euros per cápita, cabrón. O sea, no mames. Ya lo dijo. No, mi querido. yo la verdad es que no veo mal, porque sí sirve, ¿no? No, pues se servirá, pero, o sea, Y el pero cartón como sea calienta. Es térmico. Es térmico. térmico. Pero Sí es- 70 no seas prangana. O sea, se me hace ridículo porque lo hicieron con bombo y platillo. Y Me sonó, anunciaron. me sonó ridículo, me sonó prangana 70 cunas, que unas cunas de verdad, ¿no? Ujú, sí, sí. Ya siendo cajas dices, no mames, cabrón. Sí. Entonces dice, estamos muy agradecidos con el gobierno. Entonces ahí sí se las aventé y le dije, oye, ¿sabes que no? O sea, Cada cuna costó 35,000 pesos. sí, güey, como las estufas, cabrón. ¿Cuánto van a costar las estufas del bienestar? Y te dije 30,000 pesos. 30,000 Sí. pesos, cabrón. Las pinches estufas de leña, cabrón. Pero ya lo dijo tu querido Pejestorio. Estamos como Dinamarca, güey. Sí, güey. Pero no contó que estaban con 11 millones que retiraron en 2024 para medicamentos. Y con lo que acaban de retirar ahorita de la Suprema Corte, ¿viste, no? Que se llevaron todo lo de los fondos de jubilación de la Sí. Suprema Corte, 10,000 millones de pesos. O sea, llevan desde el año pasado que había, bueno, no recuerdo, se chingaron 11 quilates. Y es el verdadero problema, por lo que dice Luis de las noticias que estamos sacando en México. Ya no hay dinero y están buscando de dónde carajo sacar dinero. Por eso el SAT no ha devuelto la lana de las declaraciones, porque no hay varo. No, de hecho no hay dinero ya en México. O sea, ahorita ya están buscando por dónde sacan multas o que sea. No, O sea, lo que está cabrón es en la previsión de la deuda para el año entrante. Está muy cabrona. 20 billones calculan. imagínate. Está cabroncísimo, güey. Es que yo abro mi Twitter y veo a Milei, veo a Froilán primero de España, güey. No, y España está criminal, mano. Criminal. Esperemos que puedan hacer algo. Es que no, bueno, todo lo que veo es pura chatarra, casi la mayoría de las noticias, güey. Mira, este está chingón. Ponen a niños pequeños a desfilar con armas simuladas y uniformes de la fuerza militar, fundada por Franco y Milán Astray, y les hacen cantar alabanzas a la muerte. Quien basa su identidad cultural en estas barbaries debería hacer una reflexión muy seria. A ver, otra vez repites, ¿sabes? Ponen a niños pequeños a desfilar con armas simuladas y uniformes de una fuerza militar fundada por Franco y Milán Astray, y les hacen cantar alabanzas a la muerte. Quien basa su identidad cultural en estas barbaries debería hacer una reflexión muy seria. Acabo de encontrar una nota de lo que platicamos alguna vez Luis y yo contigo sobre lo que decíamos de Franco. Y algo como de lo que platicamos tú y yo, que estuvimos platicando de que Franco, que la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Y curiosamente sacaron la otra historia, ahora sí que la otra historia de Franco. Deja de buscarte la que traicionó a los Chocho. Está bien interesante, mano. Está bien interesante. O sea, esa de fue todo la lo que tú dices que... ¿Mande? ¿Esa fue la parte de la que traicionó a los Chocho? No me acuerdo, pero te lo voy a mandar, porque yo lo vi de casualidad. O sea, nada más que me acordé de ti, dije, pues mira, se la voy a mandar a este güey para que sepa la otra historia, güey. Pero yo no soy franquista, güey. No, yo sé que no eres franquista. Nadie de nosotros seríamos franquistas, porque acuérdate que hay un lado bueno y malo de todo, ¿no? Es el malo, el daño, el personaje es como Hitler, Pues, que tuvo cosas es muy que malas. Vamos a lo mismo, ya que venimos diciendo, al final de cuentas, cada vez estoy más seguro que 8-8 y el Unabomber no estaba tan mal de la cabeza, cabrón. El Unabomber era un genio, cabrón, la neta. No sé, me van a borrar hasta el video, pero me vale padres, güey. Sí, nos van a quitar, güey. O sea, si tú lo ves bien desde un punto de vista político, al final de cuentas, es la defensa del nacionalismo, güey. Cosa que ahora estamos viendo una destrucción del mismo.
Bueno, bueno, se supone que lo que está haciendo Trump es nacionalista, pero o lo Bueno, que hizo, se bueno, supone López Obrador era nacionalista, pero es que ahí vuelve a lo mismo. Decía este de pero hay las cosas fábricas, buenas y cosas malas, ¿no? lo que estamos viendo de China y las fábricas chinas. A ver, económicamente y socialmente es ponerse un tiro en los pies. O sea, el intentar reindustrializar Estados Unidos trayendo lo que se llevaron a China Sí, no, está cabrón. les va a llevar a la quiebra. Sí, cabrón. Y otra cosa, ¿Sabes? y también oí comentarios de China totalmente absurdos, porque hablaban que China, que es un poder capitalista enorme, o sea, sí, efectivamente, pero lo que no te cuentan es que el 50% de todas las empresas son del gobierno. Creo que el Como lo 51%. ¿Cómo es el? ¿O tú La sabes IEM. algo de eso, Luis? Sobre el porcentaje de que las empresas de China, todas las empresas pertenecen al Estado. El porcentaje no lo sé, pero Sí, pero es cierto eso, ese comentario. Sí, Y pues otra entiendes. cosa, ves al ciudadano chino totalmente sumiso a lo que dice el Estado, incluso con el pensamiento de el gobierno sabe lo que es mejor para mí. Pero pues ahí Espero que tenemos, nunca lleguemos a eso aquí en México, de decir, tenemos la idea el que gobierno, estamos viendo, el Toño. gobierno sabe lo que es mejor para mí. No, 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 bueno, te la pongo mejor, ojalá y llegáramos también a eso, ¿no? Ay, cabrón. Bueno, pero en buen sentido. Sí, o sea, que pudiéramos decir eso, güey. sí, pero el problema es que el problema es que desindustrializaste el país ya. Ahora no lo puedes traer de vuelta. No, imposible. Y lo estamos viendo, por ejemplo, tú dices de la participación, estamos viendo con DeepSeek, la IA china, güey. Sí, no, está impresionante lo que están haciendo estos güeyes ya. O sea, deja eso. Aparte, según expertos, porque he visto varios vídeos y creo que se lo pasé uno a Luis, o sea, está más cabrona y mejor desarrollada que ChatGPT, pero por lejos. Pero, a ver, una pregunta. ¿Ustedes no creen también en esto de Trump como, pues a lo mejor como un caballo de Troya para que hubiera explotado lo que explotó? No, Porque no se es me un hace caballo tan de raro, Troya. se me hace tan raro que haya hecho todo lo que hizo. O sea, No, sabiendo que va a provocar un desorden global no, impresionante. no creo que es un o sea, creo que es mucho también de lo que he visto en Twitter. No es un caballo de Troya, sino más bien es un tráfico de influencias, de aprovechar la información privilegiada. O sea, que tú piensas que él a final de cuentas va a ganar la batalla. No que gane la batalla, pero juega con la bolsa y ganancias. Ese trapo se lo sacaron apenas, pero Sí, no, apenas, y lo he leído bastante. Por eso digo que, yo no lo creo tan así, güey. no sé, pero suena muy factible. Está muy raro porque pues, el dólar sigue bajando, cabrón. Ya está 20.09. Pues sí, pero ¿qué es el beneficio de la caída? Ahora la gente cree que es por la fuerte economía de México. No, güey, el dólar se está devaluando No, ante todas las monedas. Y lo que Pero- dice Toño es que la teoría que se maneja es que Trump está metido ahí para hacer mierda el dólar y ya cambiar al nuevo OM. ándale. Pues también dicen, porque sí he visto también Cambiar muchos. de moneda, A todo digital ya. pasar a las CBDCs. Sí, eso también se está escuchando mucho, que dicen que no aceptes el cambio, porque obviamente eso va implícito, como decía Toño, en tu crédito social, por ejemplo. Sí, es correcto. Y cuando tú ya eres una persona no grata, rijosa, te cortan el grifo. Rigosa. Da lo mismo. Eres un hijo de puta para ellos. Te cortan el grifo y no vas a poder ni sacar lana, no vas a poder hacer transferencias. Bueno, sacar no vas a sacar de por sí porque no hay físico. No vas a decir, pues ya y si les caes mal al gobierno, hasta sin comer te dejan, güey. Pues acuérdate hace años lo que... Ya existirá el mercado negro de moneda digital, güey. Vamos a Yo creo que sí. regresar al trueque, mi amigo. Yo pienso que eso así como va, vamos a tener que regresar al trueque. Pero que
¿Trueque carnal o de qué? Porque No, pues, no vas a no, tener no, una no, mierda, pues, güey. De lo que de- tengas que ofrecer, lo que güey. tengas que ofrecer, No creo que nadie actividades. te agarre el cuerpo a ti, cabrón. Sí, güey. Porque Sí, no, sí, ya se ve emocionado este cabrón, ¿eh? no, es que acuérdate, no tendrás nada y serás feliz, por eso pregunto, ¿qué chicas Sí. vas a hacer No, de no, no, trueque? el trueque, por ejemplo, pues yo sé hacer esto, güey, tú sabes hacer esto, yo te hago lo tuyo y tú me haces lo mío y ahí vamos, güey. Por eso pregunto si trueque carnal o de qué, porque poco No, a pues te vas a tener de para negociar. actividades o los que hagan, construyan cosas, pues venderán sus cosas por otro. Te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Cuando llegamos aquí a Valles, pues aquí la economía nunca ha sido así muy buena, que digamos. Y llegó casos en que, por ejemplo, llevamos fotografías a casas, no, que vamos a entregar y vamos a entregar fotografías. Nos llegaron a pagar con país. Le voy a dar 2 país de queso, güey, por ejemplo, ¿no? Con De repente, gallinas, y con gallinas, cabrón, por esta que nos pagaron con gallinas. Neta, nada más decía, hoy no sé, la gallina. nada más sí mátamela para ya más cocinarla, ¿no? Sí, órale. O sea, entonces ahí te das cuenta que es donde ves la economía, que ya la economía está en un punto en que pues estás haciendo trueque, güey. Pero a mí me daba de comer sin broncas, tenía para otros gastos y la madre, me recibía dinero donde trabajaba, que era muy poquito, y vas juntando de todo ese tipo de actividades. Y así vamos a llegar, güey, si seguimos con esta chingadera y más cosas se ve en lo digital, yo no sé, no encuentro otra manera de sobrevivir, cabrón. Oye, pero dejaste pasar la pregunta de Ángel. Justo estabas hablando de eso antes de entrar. Lo de las maquilas chinas, pero ¿de qué? De lo de Luis ¿Estabas Vuitton, hablando antes de entrar? lo de que ganaban un 300%. Ah, sí, está buenísimo. Pues sí, que están castigando a Trump. O sea, que bueno, ok, pues vamos a anunciar que Louis Vuitton, Chanel, no sé cuántas marcas que tienen esos güeyes, que les fabrican allá. Acuérdense que nosotros lo llegamos a ver, acuérdense en el vapeo, con los atomizadores, que muchos atomizadores pensábamos que los hacían en Alemania y en Europa y la verdad es que mandaban la maquila a hacer la China y luego ya la regresaban, nada más la etiquetaban en Alemania, por ejemplo. Y entonces veíamos que lo que según nos enterábamos de los chismes, o nos llegaban los chismes a los que éramos vaperos de los más antiguos, que se quedaban con los moldes, los chinos nada pendejos, se quedaban con el molde y ya una vez que daba la producción que le vendían el producto a esta persona, a la empresa que fuera, el molde lo volvían a repetir y hacían, o sea, los atomizadores eran originales. Incluso no sé si se acuerdan del dato de un atomizador muy famoso, no me acuerdo, creo que era no sé si era el reloj. No, el reloj. No, había un atomizador específico que mejoraron el atomizador. El GUN mejoraron, tenía un problema el GUN 25 creo, y lo mejoraron, o sea, mejoraron el atomizador y lo vendieron mejorado en China. O sea, siendo que la marca, pues creo que era norteamericana, ¿no? Que no tiene drip. Era 1-1 del original. Sí. De hecho, no es que sea 1-1, es que era el original y se quedaron con los moldes estos desgraciados. No, los chinos son tremendos. Nada más que de perdí el drip. De Marquito. De ese perdí el drip y le puse que está medio gacho, pero bueno. Sí, de hecho. Parece clon, güey. Así sí, pero no sé dónde quedó. De hecho, a este puto nunca le saqué sabor ni pa' Dios. ¿Cuál es? Armor Engine. ¿Pero cómo está ese desmadre? ¿Están metiendo como represalia vendiendo? Sí, eso se cuenta que dijeron, pues a ver, estuvo en la Louis Vuitton, por ejemplo, salió una bolsa, una Hermes creo que era, que costaba en Estados Unidos $44,000 y ellos te ponían ahí la misma bolsa, incluso ponían las imágenes de cómo están maquilando con la piel original, o sea que todo era original, no era falso ni sin piel sintética ni nada, sino era original, y que en realidad esa bolsa de $44,000 costaba la hechura $4,000, por ejemplo. Bueno, digo que también es una lana, ¿verdad? Pero de todas maneras, digo, de 44,000 a 4,000, y tú decías, deja de comprar al revendedor y cómpranos a los productores. O sea, ya están haciendo ese anuncio y con eso le van a dar en la madre a Trump. Es una guerra comercial brutal eso. ¿Ves?
¿Ves que esta semana, de hecho, veíamos una noticia que habían entrado en una tienda de Polanco y se habían robado unas Nike en colaboración con Louis Vuitton y costaban un quilate 300 o casi 600. 1.200.000 pesos. Y total que a la tipa ya la cacharon en Morelos o en Querétaro, por ahí, ¿no? No. La Ciudad de México, ¿no? No, según yo era fuera. En la colonia Morelos y tú Entonces era la colonia. En la finísima colonia Morelos. Pues se viene una cosa tremenda, ¿eh? Yo sí la veo. Vas a armarlo. No, lo tengo que limpiar porque estaba sucio, no sé por qué. A mí uno que me gustó mucho de esos un Hadali, el Hadali, ¿no te acuerdas de ese? Tenía muy buen sabor en RDA. Y este es curioso porque viene en 2 piezas. Bueno, vienen... Pero nunca le tomé bien el sabor a esta cosa. Y creo que cada atomizador también tiene sus sabores, ¿no? O sea, ya ahora que van a empezar a regresar, chicos, los que nos estén viendo, que van a empezar a regresar al vapeo original, pues acuérdense que pues, los atomizadores igual hasta podemos hacer algún programa de otra vez de armado de resistencias o de atomizadores si tienen algunos para repararlos o arreglarlos, porque muchos ya los teníamos ya. Yo tengo ahí ahorita tenía varios empolvados. Ahorita Flashy Vapor lo volví a echar a lanzar. Typhoon 5 también igual lo lancé de nuevo. Pues, un reload también igual. Y ya empecé a agarrar mis mecánicos otra vez y voy a empezar a darle otra vez con la base libre. ¿Cuál es el vapeo clon? Ah, chica. Ya, es que dijiste vapeo original. Ándale. Dijiste vapeo original, por eso te estoy preguntando. Sí, pues, sí. El vapeo clon, güey. Pues el vapeo clon, no, me refiero yo a regresar a los orígenes más bien. No, pues los orígenes son un pinche cigarlight, güey. Los cigarlights, pues sí, güey. No, pero acuérdate. Es área muy pro el Lego, güey. El Lego, acuérdate. Los Cangertex, güey. No, pero acuérdate que incluso yo veía los programas del Mono y me gustaban mucho. ¿Te acuerdas los atomizadores que ponía al principio, hace añísimos? Que eran del tipo, pues eran así, Flashy Vapor. ¿Los clariconos? No, ¿Que le llamaba claricono? Los clariconos, sí. El C4. Bueno. No, eso sí se fueron para allá no regresar, cabrón. No sé. Eso sí, ya. No, sí está muy chafa. No, el cambio drástico fue cuando introdujeron el Subom, güey. Ahí el Subom. Y el algodón en lugar de la sílica, ¿no? Sí. Pues traían su cuerdita ahí. Su cuerdita, sí. De hecho, estos originales, o sea, de hecho tengo las cuerditas, estos se manejaban con cuerdita. O sea, porque este está puesto por abajo, te das cuenta que avientas 2 cuerditas y siempre están en contacto con el líquido y es lo que humedece. Y ese ya lo cambié yo, le metí malla y la hice rollito, y metimos los 2 tubitos de malla, nada más se le deja la bocadita del hoyo y la malla hace que se filtre todo el líquido y así funciona Flameada, lo tienes que flamear. Pues ahora sí vamos a ir cortando, ¿no? Vamos. Nada más déjame enseñar esta imagen. A ver, dale. Ay, cabrón. Ojalá. Con eso que dijera este güey, puta. Sí, esto es falso, ¿no? No, sí, yo sé que sí, pero que eso dijera este güey, me cae ya, con eso nos veríamos alivianados totalmente. No, pero pide que regulen estrictamente los vapeadores. Pero sí lo pidió Trump. No. ¿Qué va a pedirlo, güey? No, estos güeyes. ¿Qué va a pedirlo, güey? Este tuit es del 9 de abril.
Si el gobierno de Estados Unidos pide a Sheinbaum evitar otorgar nuevos negocios al narcotráfico, además solicita una regulación más estricta de los vapeadores, advirtiendo que prohibirlos sería un error, porque ya los prohibieron, güey. Pues ya los prohibieron. Sí. ¿Quién puso eso? Una marca, Diario Express. Y le ponen ahí las fuentes. Sí, a legua se ve que es una nota falsa, ¿no? Ahora sí, Iván. Pues ahora sí, fuímonos, señor Luis. Se despide, por favor. Pues que tengan buena Semana Santa. Acuérdense que hay que guardar Cuaresma, güey, y ir a misa y vestir de morado. Nos vemos el próximo lunes. No me había dado cuenta que viene de Cuaresmo el Toñito. No, de Moreno, ¿verdad? De Moreno, vengo de Moreno, güey. De Gober de Puebla, güey. Con todo cariño. Chicos, pues porque va a ser una feliz semana. Acuérdense, como dijo Luis, que es Semana Santa, no es para irse de reventar, es para hacer meditación en referencia a lo que sucedió en aquellos tiempos. Les mando un abrazo grandote y por acá nos vemos el próximo lunes. Gracias, Carla, gracias, Luis. De mi parte, como siempre, agradecer al panel y a los del chat por acompañarnos esta noche. Hoy sí recopilé una frase para cerrar el programa, así que voy a cerrar con las dos de siempre, ¿no? Bueno, la de siempre y la añadida. Recuerde que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Y hoy les elegí esta frasecita del Henry Mecken. Populista es aquella persona que predica ideas que sabe falsas, entre personas que sabe idiotas. Descansen, nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Donde denunciamos lo perverso, nuestras manos la verdad para combatir tanta maldad. El vapeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Transmitiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, mentira puede ser mortal. Las calles de la vida, libertad es eterna, un derecho que se defiende, no es un esquema, es la voz que resuena en cada corazón, la llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente, un poder que se siente, que se hace presente, es romper las cadenas de la opresión, escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar, sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar, es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano, en cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación, es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta tu voz, alza tu bandera, la libertad es nuestra fuerza verdadera y la diversidad que
nuestra unidad.